Esta es nuestra séptima clase de cálculo estocástico y ahora vamos a ver secuencias como introducción a las ecuaciones sin diferencias. Vamos a ver también la regla de correspondencia y su relación con las ecuaciones sin diferencias. Todos hemos de recordar aquellos problemas acerca de las secuencias en donde nos pedían encontrar el número que seguía en una secuencia. Aunque se puede demostrar que aquella solución que imaginó el que propuso el problema no es necesariamente única. Existen personas suficientemente hábiles que pueden encontrar más de una solución al número que sigue en una secuencia. También se puede comprobar que toda secuencia infinita deberá poseer una solución, por difícil que ésta sea. Y también se sabe que hay reglas de correspondencia de sucesiones que son extremadamente difíciles de encontrar. Vamos a hacer la secuencia de los números de Hanoi, así les llamo yo, la torre de Hanoi. También quizás todos recordaremos en la secundaria al profesor de matemáticas con la torre de Hanoi. Aquí hay una torre de Hanoi de 15 discos, donde recordarán que el propósito es pasar todos los discos desde una torre, desde un poste, hasta el otro extremo, utilizando el de en medio como auxiliar, con la condición de que no es posible poner un disco de menor diámetro abajo de uno de mayor diámetro. Y también la otra regla es no pasar más de un disco en cada movimiento. La pregunta sería, ¿cuál es el número mínimo de movimientos en 7 discos? Aquí podemos ver un video. Pueden ir contando los movimientos que se van utilizando. Los invito a que ustedes diseñen su propia torre de Hanoi o incluso una aplicación para internet. Hay algunas muy atractivas, bonitas, que pueden buscar. Búsquenlas así como Torre de Hanoi y encontrarán algunas aplicaciones. O por qué no, diseñar la propia, por ejemplo, con GeoGebra. La pregunta es, ¿cuál es el número mínimo de movimientos con 7 discos? Como primer reto. El procedimiento para resolver este tipo de problemas es buscar el patrón. Para un disco, un solo movimiento es el mínimo. Para 2 discos, un movimiento, 2 y 3 movimientos. Este es el número mínimo, no se puede hacer con 2, no se puede hacer menos de 3 movimientos. Y ahora con 3 discos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo debemos proceder? Bueno, vamos a buscar el patrón, vamos a hacer una tabla en donde colocamos el número de discos, que aquí lo llamé T, y escribir el número de movimientos. Ya dijimos que para un movimiento, para un disco, un movimiento es el mínimo.
para 2 discos 3 y para 3 discos 7. Y efectivamente podemos observar que entre el número y el siguiente hay el doble más 1. El doble de 1 son 2 más 1 son 3. El doble de 3 son 6 más 1 son 7. Entonces para 4 serían el doble de 7, 14 más 1, 15. Y para 5 sería el doble de 15, 30 más 1, 31. Y si llevaron la cuenta en el video anterior, en el siguiente el doble 62 más 1, 63. Así tendríamos nosotros la solución para 7 discos. Pero la pregunta sería, ¿y si el número es excesivamente grande? Por ejemplo, como la torre de Hanoi que presenté de 15 discos. Bueno, con una buena calculadora, o bien para la leyenda de la torre de Hanoi con 64 discos, o para T discos, cuando tenemos la solución sería para T discos. Eso se llama encontrar la regla de correspondencia. Para la regla de correspondencia, entonces deberíamos de ver no cómo hacerle con el número de discos anterior, sino relacionarlo, como dice la regla de correspondencia con el número de discos y no con el número de movimientos anteriores, sino con el número de discos. ¿Qué relación tiene? Veamos una particularidad de esto. Si le sumo un 1 a esta columna, ¿qué me da? 2, 4, 8, 16 y 32. Estos números son bien conocidos. 2, 4, 8, 16, 32. ¿Qué sigue? 64. Y efectivamente, para 6 discos era 63, 64, 128. Entonces la respuesta para 7 discos era 127. Y así sucesivamente. Y observen que ya no está relacionado con el número de movimientos, sino con el número de discos. Son las potencias de 2. 2 a la 1 es 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. 2 a la 6, 64. 2 a la 7, 128. Así que elevamos a la potencia del número de discos y le restamos 1. 2 a la 7, 128 menos 1, 127, que es la respuesta. Y para t, 2 a la t menos 1.